Millonario embarazó a su empleada doméstica y la echó. 5 años después, él quedó sorprendido. David era un magnate del sector tecnológico, un hombre cuyo nombre resonaba en las salas de juntas y en los titulares de las noticias. Su día comenzaba antes de que el sol asomara por el horizonte, con un café negro en mano y la mirada fija en la pantalla de su laptop, donde un mar de correos electrónicos y datos esperaban su atención. Las reuniones se sucedían una tras otra, cada una más intensa que la anterior, pero David se movía con la eficiencia de un reloj suizo, respondiendo a preguntas, proponiendo soluciones y cerrando tratos que harían temblar a la competencia. A pesar de su éxito, había un vacío en su interior, una sensación de soledad que se intensificaba con cada logro alcanzado. Mientras tanto, en el hogar que David había adquirido con su fortuna, Ana se encontraba inmersa en un mundo completamente diferente. Era su empleada doméstica, pero su papel iba más allá de las tareas del hogar. Ana cuidaba de la casa con esmero, asegurándose de que cada rincón brillara y que cada objeto estuviera en su lugar. Sin embargo, en las largas horas de trabajo, sus pensamientos se escapaban hacia un futuro que parecía inalcanzable. Soñaba con una vida mejor, una vida donde las paredes blancas de esa casa no fueran solo un lugar de trabajo, sino un hogar lleno de risas y amor. Ana había crecido en un barrio humilde, donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían siempre un poco lejanos. Su madre, una mujer fuerte y decidida, le había enseñado a luchar por sus aspiraciones, pero la realidad de su vida diaria a menudo se sentía opresiva. Trabajando en la casa de David, había tenido vislumbres de un mundo diferente, uno donde la ambición y el esfuerzo podían llevar a grandes recompensas. Sin embargo, su posición como empleada la mantenía en un lugar distante, observando desde la periferia. El día transcurría entre rutinas y tareas, y Ana aprovechaba esos momentos de soledad para imaginar lo que sería su vida si las circunstancias fueran distintas. A veces, se permitía soñar con un amor que la sacara de esa monotonía, un amor que la llevara a lugares que nunca había visitado. Pero esos pensamientos eran efímeros, como burbujas que estallaban al contacto con la realidad. Sabía que su situación era complicada, que David era un hombre que no solo tenía poder, sino también una vida llena de compromisos y expectativas. Una noche, la casa de David se llenó de luces y música. Era una de esas fiestas glamorosas a las que estaba acostumbrado, donde la élite social se reunía para celebrar el éxito y mostrar su estatus. Ana se movía entre los invitados, asegurándose de que todo estuviera en orden, pero en su interior, una tormenta de emociones la abrumaba. Observaba a David desde la distancia, hablando con otros empresarios, su risa resonando en el aire como una melodía que la hipnotizaba. Había algo en el que la atraía, una chispa que encendía algo en su corazón. En un momento de descuido, David se encontró solo en el jardín, contemplando las estrellas. Ana, al pasar, sintió una punzada de valentía. Se acercó a él, y en esa noche mágica, un instante de conexión se formó entre ellos. Era un momento fugaz, pero cargado de electricidad. En ese espacio compartido, las barreras se desvanecieron y el mundo a su alrededor se desdibujó. La atracción que ambos habían sentido en el pasado resurgió, más intensa que nunca. Lo que comenzó como un roce casual se convirtió en un intercambio de miradas que hablaban más que 1000 palabras. El tiempo se detuvo y, en un impulso, se encontraron atrapados en un torbellino de emociones. Era un romance inesperado, pero a la vez, era la culminación de años de anhelos reprimidos. Sin embargo, la realidad siempre acechaba en la periferia de su felicidad. Sabían que su historia sería breve, que el mundo que los rodeaba no permitiría que ese instante se convirtiera en algo más. Pero, en ese momento, se dejaron llevar, disfrutando de una conexión que desafiaba todas las normas. Días después, Ana se encontró atrapada en un mar de confusión. Había algo en su interior que estaba cambiando, algo que no podía ignorar. La noticia de su embarazo llegó como un rayo en un día sereno. La emoción se mezcló con el miedo, y sus pensamientos se dispararon en direcciones opuestas. Sabía que David no estaba preparado para ser padre,
que su vida estaba llena de compromisos y expectativas que no incluían a un niño. Pero, al mismo tiempo, no podía deshacerse de la idea de que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que nunca había imaginado. La decisión de contarle a David se convirtió en un peso que le oprimía el pecho. Ana pasaba noches sin dormir, dándole vueltas a las posibles reacciones, a cómo un hombre tan exitoso y poderoso podría aceptar la noticia de que iba a ser padre. La incertidumbre la consumía, y cada vez que pensaba en su futuro, sentía que el abismo se abría bajo sus pies. Aún así, había una parte de ella que anhelaba compartir su alegría y su miedo, que quería que David supiera que había algo más entre ellos, una vida nueva que dependía de sus decisiones. Finalmente, el día llegó. Ana se armó de valor y se presentó en la oficina de David, el corazón latiendo desbocado. Las paredes de vidrio del edificio reflejaban su imagen, pero ella apenas podía reconocer a la mujer que miraba. Con cada paso que daba hacia su destino, sentía que el tiempo se alargaba, como si cada segundo fuera una eternidad. Cuando finalmente se encontró frente a él, el aire estaba cargado de tensión, y Ana supo que no había vuelta atrás. Sin embargo, la reacción de David fue inmediata y devastadora. Él, que había sido un hombre de decisiones rápidas y firmes, se quedó en silencio, su expresión cerrada. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La decisión de David de alejarse fue como un golpe en el estómago. En su mente, todo lo que habían compartido se desvaneció, y la promesa de un futuro juntos se convirtió en cenizas. La frialdad con la que él se despidió de ella, alegando que no estaba listo para la paternidad, dejó una herida profunda en su corazón. Ana salió de la oficina de David sintiéndose más sola que nunca. La vida que había imaginado se desmoronaba, y el futuro que había empezado a soñar se desvanecía como un espejismo en el desierto. En ese momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La elección de David no solo la había dejado sin el apoyo que había anhelado, sino que también la había empujado a un camino que nunca había previsto, un camino que la llevaría a luchar por su propio futuro y el de su hijo. La soledad se cernía sobre ella, pero en su interior, una chispa de determinación comenzó a arder. Ana sabía que, a pesar de todo, tenía que seguir adelante, por ella y por el niño que llevaba en su vientre. Ana se encontraba en su pequeño apartamento, un lugar modesto pero lleno de vida. Las paredes estaban adornadas con dibujos coloridos de Lucas, su hijo de 5 años. Cada trazo, cada garabato en las hojas de papel reciclado, era un recordatorio de su amor y esfuerzo como madre. Sin embargo, la realidad que la rodeaba era dura. Desde que David la había despedido, Ana había tenido que aprender a ser fuerte, a enfrentar las dificultades sin la ayuda de nadie. Había días en que las cuentas se acumulaban en la mesa, y la comida escaseaba, pero nunca permitió que su hijo sintiera la presión de su situación. Lucas era su luz, su razón para levantarse cada mañana y luchar. La habitación donde dormían era pequeña, con una cama que ocupaba la mayor parte del espacio. Lucas, a pesar de su corta edad, ya mostraba una gran curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Ana, en ocasiones, se sentaba en el borde de la cama mientras él dormía, contemplando su pequeño rostro sereno. Se preguntaba cómo sería la vida de su hijo en un futuro, si tendría las oportunidades que ella no había tenido. En aquellos momentos, Ana prometía en silencio que haría todo lo posible para brindarle un futuro mejor, aunque eso significara sacrificar sus propios sueños. Cada mañana, Ana se despertaba temprano para preparar el desayuno. La cocina era un lugar familiar, donde los aromas de la comida se mezclaban con risas infantiles. Lucas siempre estaba ansioso por empezar el día, y Ana se esforzaba por darle una rutina que lo hiciera sentir seguro. A pesar de las limitaciones económicas, se aseguraba de que cada comida estuviera llena de amor y atención. Mientras preparaba los alimentos, a menudo reflexionaba sobre su vida anterior, sobre los momentos que había compartido con David. Aunque había dolor en esos recuerdos, también había una chispa de esperanza. Ana sabía que tenía que seguir adelante, que debía encontrar su camino, no solo por ella, sino también por Lucas. Las tardes eran un desafío.
Después de dejar a Lucas en la escuela, Ana buscaba trabajos temporales. Durante el día, pasaba de un lugar a otro, limpiando casas, cuidando niños, haciendo lo que fuera necesario para llevar algo de dinero a casa. A menudo, se encontraba cansada, con el cuerpo adolorido por el esfuerzo, pero nunca se quejaba. La sonrisa de Lucas al regresar de la escuela le daba la energía que necesitaba. Él la esperaba en la puerta, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, y en esos momentos, todo el cansancio se desvanecía. Ana se había acostumbrado a vivir al día, a contar cada centavo. Había aprendido a ser ingeniosa y a hacer que cada compra contara. A veces, se sentaba en la mesa de la cocina con un cuaderno, anotando sus gastos, buscando maneras de ahorrar. Había días en que su estómago rugía por falta de comida, pero nunca dejaba que Lucas lo notara. Sabía que él dependía de ella, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Alimentar su cuerpo era importante, pero alimentar su espíritu era aún más esencial. Por eso, cada noche, antes de dormir, le leía cuentos a Lucas, llevándolo a mundos de fantasía donde todo era posible. Mientras tanto, David se encontraba en el apogeo de su carrera. Cada éxito profesional se traducía en más reuniones, más viajes y más presión. A pesar de su éxito, había un vacío en su vida que no podía ignorar. Las noches eran largas y solitarias, pasadas en un apartamento elegante pero frío, donde el eco de sus pasos resonaba en las paredes vacías. A menudo, se encontraba mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad, preguntándose si había tomado la decisión correcta al alejar a Ana y a su hijo. Su mente estaba plagada de dudas y remordimientos. La imagen de Ana, con su sonrisa cálida y su risa contagiosa, se interponía entre él y su trabajo. El vacío que había creado parecía crecer con cada nuevo contrato que firmaba. David había logrado construir un imperio en el mundo tecnológico, pero ¿a qué costo? Las fiestas y los eventos sociales se habían convertido en una rutina. Rodeado de personas que lo admiraban por su éxito, a menudo se sentía más solo que nunca. La conexión emocional que había tenido con Ana era algo que no podía reemplazar, y comenzaba a darse cuenta de que su vida estaba desprovista de significado sin ella. Las conversaciones con sus colegas, aunque estimulantes, carecían de la autenticidad que había encontrado en los momentos simples compartidos con Ana. Un día, mientras revisaba unos documentos en su oficina, se topó con un informe sobre la situación económica de las familias monoparentales. Las estadísticas lo impactaron. En un momento de reflexión, se preguntó cómo estaba Ana y si alguna vez había pensado en él. Esa duda lo llevó a buscar información sobre ella, pero sus intentos fueron en vano. Ana había desaparecido de su radar, como si hubiera borrado todos los rastros de su vida anterior. Sin embargo, la imagen de Lucas seguía rondando su mente, y con cada recuerdo, su corazón se llenaba de una mezcla de nostalgia y culpa. Ana, por su parte, estaba decidida a no dejarse vencer por las circunstancias. Con el tiempo, había comenzado a explorar su creatividad. Durante las noches, cuando Lucas se dormía, se sentaba frente a su computadora, aprendiendo sobre diseño gráfico a través de tutoriales en línea. Había algo en el diseño que la hacía sentir viva, como si cada proyecto que emprendía le devolviera parte de sí misma que había perdido. Este nuevo camino le ofrecía una chispa de esperanza, un vislumbre de un futuro en el que podría ser más que una madre soltera luchando por sobrevivir. A medida que pasaban los meses, Ana comenzó a recibir pequeños encargos de amigos y conocidos. Aunque el dinero era escaso, cada trabajo le daba un sentido de propósito. El proceso de crear algo desde cero, de ver cómo sus ideas cobraban vida, la llenaba de orgullo. Cada diseño que terminaba era un paso hacia su independencia, un recordatorio de que aún tenía sueños por cumplir. Se dio cuenta de que, aunque había tomado un camino inesperado, podía forjar su propio destino. En una tarde particularmente difícil, cuando las cuentas parecían insuperables y la presión aumentaba, Ana se sentó en el parque con Lucas. Observaba cómo él jugaba con otros niños, riendo y corriendo, y en esos momentos, su corazón se llenaba de amor.
Recordó la conversación que había tenido con David antes de que todo se desmoronara. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo y la incertidumbre la dominaran. La vida era dura, pero también estaba llena de oportunidades. Con determinación, prometió que haría lo necesario para asegurar un futuro mejor para Lucas, sin importar cuán difícil fuera el camino. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, Ana sintió una renovada fuerza. Aunque la vida había sido incierta y complicada, su amor por Lucas era una constante que la impulsaba hacia adelante. Mientras lo miraba jugar, se dio cuenta de que cada sacrificio valía la pena. Lucas era su razón para levantarse cada mañana, y por él, estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas. Era un nuevo día, una nueva oportunidad para soñar, y Ana sabía que no estaba sola en su lucha. Ana se encontraba en un momento crucial de su vida. La decisión de inscribirse en un curso de diseño había sido impulsada por el deseo de encontrar un camino que le permitiera dar un futuro mejor a Lucas, su hijo. No solo se trataba de una búsqueda personal, sino también de una necesidad de superación. La idea de que, tras años de sacrificios y retos, finalmente podría dejar su huella en el mundo era algo que la llenaba de esperanza. El aula era un espacio luminoso y acogedor, con mesas de trabajo dispuestas de manera que todos los estudiantes pudieran interactuar. Las paredes estaban decoradas con obras de artistas famosos, una inspiración constante para aquellos que soñaban con hacer del diseño su vida. Ana, al principio, se sintió intimidada por el talento que la rodeaba. Los otros alumnos parecían haber nacido con un lápiz en la mano, mientras que ella solo tenía unas cuantas ideas en la cabeza y un sinfín de dudas. Sin embargo, a medida que las clases avanzaban, comenzó a descubrir un talento que nunca había imaginado poseer. Las primeras tareas eran simples, pero cada una de ellas representaba un pequeño triunfo. Ana se sumergió en el diseño de interiores, creando ambientes que reflejaban no solo estética, sino también funcionalidad. Sus profesores notaron su dedicación y comenzaron a alentarlo. Con cada proyecto, su confianza crecía. Las noches que solía pasar preocupándose por los pagos de las cuentas se transformaron en momentos de creatividad. Con el tiempo, Ana empezó a trabajar en pequeños proyectos para amigos y conocidos. Unos muebles aquí, una reestructuración allá, y poco a poco, su nombre comenzó a hacerse un lugar en la comunidad. La emoción de ver sus ideas cobrar vida era indescriptible. Cada vez que un cliente sonreía al ver el resultado final, su corazón se llenaba de satisfacción. Sabía que estaba en el camino correcto, y aunque no era fácil, estaba dispuesta a seguir adelante. La vida de David, por otro lado, se movía a un ritmo diferente. Con el crecimiento imparable de su empresa, también llegaban las presiones. Contrataciones, lanzamientos de productos, y la constante necesidad de innovar ocupaban sus días. Sin embargo, en medio de todo ese bullicio, había un vacío que lo seguía atormentando. La falta de una conexión emocional profunda lo hacía sentir como un náufrago en medio de un océano de éxito. En su búsqueda de un nuevo proyecto, decidió contratar a una empresa de diseño que prometía aportar frescura y creatividad a su próxima línea de productos. Al revisar las propuestas, se encontró con una presentación que le llamó la atención. La estética, la originalidad, la forma en que cada elemento estaba pensado y estructurado lo cautivó. Sin darse cuenta, había caído en la trampa de las emociones. Las creaciones eran impactantes, cada una de ellas contaba una historia. Sin embargo, había algo más que eso, había una conexión que lo hizo sentir incómodo. Al observar las imágenes, un leve destello de reconocimiento iluminó su mente, pero rápidamente lo desechó. Era solo una sensación pasajera, un eco de un pasado que había decidido enterrar. Sin embargo, a medida que revisaba los diseños, la inquietud crecía en su interior. Algo en ellos lo hacía recordar a Ana, la mujer que había decidido dejar atrás. Sin embargo, la idea de que ella pudiera ser la mente creativa detrás de todo eso parecía demasiado absurda. Ana, por su parte, seguía adelante con su vida, ignorando que el destino estaba a punto de jugarle una de sus habituales cartas.
En su estudio, rodeada de bocetos y muestras de tela, no podía imaginar que David estaba a punto de cruzarse nuevamente en su camino. La vida había sido dura, pero también le había enseñado a ser fuerte. Con cada pequeño éxito, sentía que se acercaba más a la independencia que tanto anhelaba. Las semanas pasaron y el día de la presentación del nuevo proyecto se acercaba. David, nervioso, revisaba cada detalle. Todo tenía que ser perfecto, su reputación dependía de ello. Al llegar el día, el ambiente en la sala de reuniones era tenso. Los miembros del equipo estaban ansiosos por ver la propuesta final, y David, aunque confiado en el trabajo realizado, no podía evitar sentir que algo importante estaba en juego. Cuando la presentación comenzó, Ana estaba en su elemento. Había trabajado incansablemente en cada detalle, y al ver su trabajo expuesto ante un grupo de ejecutivos, una oleada de emociones la invadió. El nerviosismo se convirtió en adrenalina, y su pasión por el diseño brilló en cada palabra que pronunció. Los rostros serios de los ejecutivos comenzaron a relajarse, y las miradas de aprobación se multiplicaron a medida que ella explicaba su visión. Era un momento de triunfo, un momento que había soñado durante años. David observaba desde su lugar, cautivado por la presentación. Sin saberlo, su mirada se intensificaba con cada diseño que Ana mostraba. La conexión entre lo que veía y lo que había sentido en el pasado comenzaba a hacer eco en su mente. Sin embargo, la confusión lo mantenía en un estado de alerta. A pesar de la familiaridad de las creaciones, él se resistía a aceptar que Ana pudiera ser la diseñadora detrás de todo eso. Mientras Ana cerraba su presentación, con una sonrisa de satisfacción y un brillo en los ojos, David sintió que la sala se inundaba de un silencio expectante. La emoción que había sentido al principio se convertía en ansiedad. La idea de que su vida se entrelazara una vez más con la de Ana era aterradora. Aún no lo sabía, pero la revelación estaba a la vuelta de la esquina. Ana, al finalizar su presentación, sintió que había dejado todo en la mesa. Había expuesto su alma a través de su trabajo, y el aplauso que siguió fue un bálsamo para sus inseguridades. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había un eco de preocupación. No podía evitar pensar en cómo David podría reaccionar al ver su trabajo. Aunque había logrado hacer de su vida algo especial, el temor de que sus caminos se cruzaran nuevamente estaba presente, como una sombra acechante. David, por su parte, se sentía dividido. La admiración por el talento de la mujer detrás de los diseños se mezclaba con la culpa de lo que había hecho años atrás. La conexión emocional que había creído perdida comenzaba a resurgir, pero no estaba listo para enfrentarla. A medida que la reunión concluía, su mente estaba en un torbellino. Sin darse cuenta, la vida de ambos estaba en un punto de inflexión, y el destino, con su habitual ironía, estaba a punto de hacer su jugada final. Ana se sentía un torbellino de emociones mientras se preparaba para la reunión que cambiaría el rumbo de su carrera. Después de años de trabajo arduo, su pequeña empresa de diseño había sido seleccionada para presentar un proyecto a una de las compañías más grandes del sector tecnológico. Sin embargo, la reciente revelación de que David, su antiguo amor y el padre de su hijo, estaba detrás de esta empresa, la sumía en una mezcla de nerviosismo y determinación. La mañana de la reunión, Ana se miró en el espejo, intentando encontrar la confianza que siempre había tenido. Su cabello oscuro caía en suaves ondas alrededor de su rostro, y sus ojos, que solían brillar con una chispa de esperanza, ahora reflejaban la incertidumbre. Se vestía de manera sencilla pero elegante, optando por un vestido negro que acentuaba su figura. Un recordatorio de que había crecido y evolucionado desde aquellos días en que su vida giraba en torno a las órdenes de David y las rutinas del hogar. Al llegar a la oficina de la empresa, Ana sintió que el aire estaba cargado de tensión. Los pasillos eran amplios y minimalistas, decorados con obras de arte contemporáneo que parecían susurrar historias de éxito y ambición. Su corazón latía con fuerza, y mientras caminaba hacia la sala de conferencias, no podía evitar recordar el pasado. Imágenes de momentos felices y tristes con David inundaban su mente. Sin embargo, se obligó a enfocarse en el presente.
Este era su momento. La sala de conferencias era moderna, con grandes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Ana se sentó en la mesa, rodeada de ejecutivos que parecían ansiosos por escuchar su presentación. Pero su mente no podía dejar de divagar hacia David. Recordaba su risa, su forma de mirar, la conexión que compartían. Era imposible no sentir un ligero estremecimiento al saber que él estaba en la misma sala, aunque no se hubieran visto aún. Cuando David finalmente entró, una ola de reconocimiento la golpeó. A pesar de que habían pasado 5 años, él seguía siendo el mismo hombre que había conocido, con su porte elegante y su carisma arrollador. Sin embargo, había algo diferente en él, una carga que parecía pesar sobre sus hombros. Ana sintió una punzada en su corazón, la tristeza que había sentido al ser abandonada regresó con fuerza. Pero rápidamente, tomó una respiración profunda y se recordó a sí misma que no estaba allí para revivir el pasado, sino para presentar su trabajo. La reunión comenzó. Ana expuso su proyecto con fervor, cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de pasión y dedicación. A medida que avanzaba, notó que David la observaba intensamente, sus ojos fijos en ella, pero había algo más en su mirada, una mezcla de admiración y culpa. Ana se sentía empoderada mientras compartía sus ideas innovadoras, pero no podía ignorar la tensión palpable en el aire. Cada vez que sus miradas se cruzaban, era como si una corriente eléctrica recorriera la habitación. Ana concluyó su presentación y aunque recibió elogios de los demás presentes, su mente seguía atrapada en el pasado. La forma en que David la miraba le recordaba que, a pesar de los años y las distancias, había un hilo invisible que los unía. Mientras los ejecutivos discutían su propuesta, Ana se sintió como una observadora en un mundo que una vez había sido suyo. La conversación se desvanecía en un murmullo distante, su atención se centraba únicamente en él. Después de la reunión, David se acercó a Ana. Su corazón se aceleró, una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y liberarse de la tormenta de emociones que la invadía. Pero la otra parte, la que había luchado tanto por levantarse, se mantenía firme. No podía permitirse ser arrastrada de nuevo a un pasado que había decidido dejar atrás. David intentó hablar, pero Ana se sintió abrumada por la necesidad de protegerse. En su mente, recordaba cómo había sufrido tras su partida, cómo había tenido que reconstruir su vida desde las cenizas. La idea de permitirle entrar de nuevo era aterradora. Con una determinación renovada, decidió centrarse en su trabajo, en el proyecto que había luchado tanto por conseguir. Sabía que su éxito dependía de su capacidad para dejar atrás sus sentimientos. Mientras Ana se alejaba, sintió que una parte de ella se rompía. David la miró, intentando comprender la fría muralla que había levantado entre ellos. Había un torrente de palabras que deseaba compartir, una disculpa que llevaba años atormentándolo, pero en ese instante, no había espacio para eso. Ana se giró una última vez, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza e ira. No quería que él fuera parte de su vida, no después de lo que había pasado. A medida que los días pasaban, Ana se sumergió en su trabajo. Su estudio de diseño comenzó a florecer. Cada proyecto que emprendía era una forma de sanar, de redescubrir su propia voz. La presión y el estrés se convirtieron en catalizadores de su creatividad. Sin embargo, las sombras del pasado a menudo la acechaban. Había noches en que se despertaba en medio de la oscuridad, recordando la vida que había imaginado junto a David. Se preguntaba cómo habría sido si él se hubiera quedado, si las cosas hubieran sido diferentes. Por su parte, David no podía dejar de pensar en Ana. A pesar de su éxito profesional, sentía un vacío que no podía llenar. La ambición que una vez lo había impulsado ahora se sentía como un fardo. Recordaba sus risas, sus momentos juntos, y la forma en que su presencia iluminaba su mundo. La decisión de alejarse había sido egoísta, y aunque había intentado convencerse de que era lo correcto, ahora se daba cuenta de que había perdido algo invaluable. El tiempo pasó, pero el eco de su encuentro seguía resonando en sus corazones.
Ambos estaban atrapados en un ciclo de recuerdos y arrepentimientos, luchando por seguir adelante mientras el pasado los mantenía cautivos. Cada uno había tomado caminos diferentes, pero sus destinos estaban entrelazados de una manera que ni ellos podían comprender. Ana continuó trabajando con fervor, y su reputación creció rápidamente. Sin embargo, a medida que alcanzaba el éxito, la figura de David se mantenía como una sombra en su vida. Era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado al ser fuerte y resiliente. La vida le había enseñado a ser valiente, y aunque la tentación de buscarlo era fuerte, se aferraba a su determinación de no permitir que el pasado dictara su futuro. Por otro lado, David se encontró atrapado en una rutina de soledad. Las fiestas y eventos de negocios ya no tenían el mismo brillo. Cada vez que celebraba un logro, la ausencia de Ana era un golpe doloroso. Se sentía como un actor en una obra de teatro, actuando perfectamente el papel del magnate exitoso, pero con el corazón vacío. Sabía que había tomado una decisión equivocada, y la culpa lo seguía como una sombra inquebrantable. Así, mientras ambos navegaban por sus respectivos caminos, el destino seguía tejiendo su hilo, acercándolos de maneras que aún no podían imaginar. La vida tenía una forma curiosa de unir a las personas, y aunque el pasado había dejado cicatrices, también había sembrado las semillas de un futuro inesperado. La historia de Ana y David estaba lejos de terminar, era solo un capítulo en un libro que aún tenía muchas páginas por escribir. Ana se encontraba en su estudio, un espacio que había transformado con su talento y esfuerzo. Las paredes estaban adornadas con bocetos, colores vibrantes y texturas que contaban historias. Había comenzado desde lo más básico, con herramientas simples, pero ahora su estudio era un lugar lleno de vida y creatividad. La luz natural entraba por las ventanas, iluminando cada rincón, y ella se sentía orgullosa de lo que había logrado. Cada proyecto que terminaba se convertía en un símbolo de su crecimiento personal y profesional. A medida que pasaban los días, Ana experimentaba un aumento en el reconocimiento dentro de su profesión. Las redes sociales se llenaban de comentarios positivos sobre su trabajo, y los clientes comenzaron a buscarla, atraídos por su estilo único. Se dio cuenta de que no solo estaba diseñando espacios, estaba creando experiencias, y eso le daba una satisfacción profunda. Celebraba cada contrato firmado, cada elogio recibido, y se sentía más fuerte y capaz de enfrentar los desafíos que la vida le había impuesto. Mientras tanto, David se sentía atrapado en un mundo de éxito superficial. Su empresa había alcanzado nuevas alturas, pero la soledad se había convertido en su compañera constante. Las reuniones interminables, los viajes de negocios y las fiestas de gala no lograban llenar el vacío en su corazón. Se miraba en el espejo y veía a un hombre exitoso, pero también a uno vacío, que anhelaba algo más que solo reconocimiento y riqueza. Las decisiones que había tomado en el pasado lo perseguían, y a menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, cuestionando si realmente había tomado el camino correcto. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, se encontró con una foto que lo dejó paralizado. Era una imagen de Ana, sonriendo, con un niño pequeño a su lado. Lucas. David no podía creer lo que veía en sus ojos. Recordaba la noche en que Ana le había contado sobre su embarazo, la angustia que había sentido, y cómo había tomado la decisión de alejarse. Pero ahora, frente a esa foto, se dio cuenta de que había un pedazo de él en ese niño. La conexión que había intentado ignorar lo golpeó con fuerza, y el mundo que había construido alrededor de su ambición se desmoronó en un instante. La imagen lo llevó a una serie de recuerdos, momentos fugaces con Ana, risas compartidas, y una intimidad que había dejado atrás. La idea de que Lucas, su hijo, había estado creciendo sin su presencia era un peso que no podía soportar. Se sentó en su silla, sintiendo la presión en su pecho, y comenzó a reflexionar sobre todas las oportunidades perdidas. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo un ideal de éxito que lo había alejado de lo que realmente importaba. La paternidad, la conexión, el amor, todo aquello que había descartado en un momento de miedo. Ana, por su parte,
no tenía idea de lo que estaba sucediendo en la mente de David. Ella estaba ocupada con su trabajo y su vida como madre. Lucas era su razón de ser, y cada día le enseñaba a ver el mundo con ojos nuevos. La curiosidad y la alegría de su hijo llenaban su hogar, y aunque había días difíciles, siempre encontraba fuerza en su amor por él. Ana había aprendido a ser resiliente, a levantarse después de las caídas y a seguir adelante, sin importar cuán desafiantes fueran las circunstancias. Sin embargo, el pasado no se dejaba olvidar tan fácilmente. En momentos de tranquilidad, Ana se encontraba pensando en David. Preguntas sobre su vida, su carrera y si alguna vez había pensado en ella surgían en su mente. Había logrado construir una vida sin él, pero la ausencia de sus respuestas la mantenía inquieta. A veces, se preguntaba si él había sido capaz de reflexionar sobre lo que había hecho, si había comprendido el dolor que su decisión había causado no solo a ella, sino también a su hijo. Con el paso del tiempo, el estudio de Ana se convirtió en un espacio de encuentro para un grupo diverso de clientes, artistas y creativos que admiraban su trabajo. Cada nuevo proyecto que iniciaba era una oportunidad para demostrar su capacidad y su visión, y ella se dedicaba a cada uno con pasión. La idea de que su esfuerzo podría inspirar a otros la llenaba de alegría. Ana se había convertido en un símbolo de perseverancia en su comunidad, y la gente comenzó a hablar de ella no solo como la diseñadora talentosa, sino como una mujer fuerte y decidida. David, por otro lado, se encontraba cada vez más aislado. A pesar de estar rodeado de personas en su trabajo, la falta de conexiones genuinas lo dejaba sintiéndose más solo que nunca. Cada vez que pensaba en Lucas, sentía una mezcla de tristeza y desesperación. Sabía que había tomado la decisión equivocada, pero el tiempo no se detenía, y no sabía cómo acercarse a Ana. La idea de enfrentarla lo aterraba, pero también lo impulsaba a buscar la redención. La imagen de Lucas sonriendo en la foto lo atormentaba, y cada día se convencía más de que debía hacer algo al respecto. La noche caía, y David se encontró mirando por la ventana de su oficina, la ciudad iluminada a sus pies. Los rascacielos representaban el éxito que había construido, pero no lograban satisfacer su anhelo por una vida plena. En su mente, la imagen de Ana y Lucas se repetía, y con cada recuerdo, la convicción de que debía actuar se hacía más fuerte. Sabía que debía encontrar una forma de acercarse a Ana, de intentar reconciliarse y asumir la responsabilidad de su papel como padre. La idea de no conocer a su hijo lo llenaba de un profundo desasosiego. Mientras tanto, Ana se dedicaba a sus proyectos, ignorando el tumulto emocional que David experimentaba. Con cada pincelada y cada diseño, sentía que se alejaba más del pasado. Su vida era ahora una mezcla de sueños cumplidos y una maternidad llena de amor. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había una parte de ella que aún anhelaba respuestas, que deseaba entender por qué las cosas habían sucedido de la manera en que lo hicieron. La vida seguía su curso, pero las huellas del pasado nunca desaparecían por completo. Ambos estaban en caminos paralelos, pero la vida, en su imprevisibilidad, tenía planes que nunca podrían haber anticipado. Las decisiones que habían tomado, el dolor y las alegrías, todo estaba a punto de converger. La historia de Ana y David no había terminado, estaba a punto de reescribirse, y el destino tenía más sorpresas reservadas para ellos de lo que jamás habrían imaginado. David había pasado los últimos días sumido en un mar de confusión y anhelo. La imagen de Ana y Lucas se había instalado en su mente como un eco persistente que no lo dejaba en paz. Tras descubrir la verdad sobre su hijo, la culpa lo había perseguido como una sombra. Se dio cuenta de que había perdido no solo a Ana, sino también la oportunidad de ser un padre presente. Con cada paso que daba en su camino hacia la redención, sentía el peso de sus decisiones pasadas, pero estaba decidido a cambiar las cosas. Se encontraba frente a la puerta del pequeño apartamento de Ana, un lugar que había sido testigo de muchos sacrificios y esperanzas. La fachada era modesta, un reflejo de la vida que ambos habían llevado desde la última vez que se vieron. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de nerviosismo y expectativa le recorría el cuerpo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que había dibujado entre ellos,
pero ¿qué más podía hacer? La urgencia de acercarse a su hijo y a la mujer que aún amaba lo empujaba hacia adelante. Cuando Ana abrió la puerta, algo en su expresión lo sorprendió. No era el odio ni la ira que había temido encontrar, sino una mezcla de sorpresa y cautela. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con la chispa de la juventud y el amor, ahora reflejaban la lucha y la determinación de una madre. David sintió que su corazón se hundía un poco al ver el cambio que había tenido lugar en ella. A medida que comenzaba a hablar, cada palabra se sentía como un intento de romper el hielo que había crecido entre ellos durante años. Ana lo escuchaba con atención, pero sus brazos estaban cruzados, como si estuviera protegiéndose de un posible ataque. En su mente, David sabía que tenía que ser cuidadoso, cada palabra podría ser un paso hacia la reconciliación o un tropiezo hacia el abismo. A medida que las horas pasaban, David expuso sus sentimientos, sus remordimientos y su deseo de ser parte de la vida de Lucas. La sinceridad en su voz resonaba en los rincones del apartamento, llenando el aire denso de emoción. Ana, por su parte, se mantenía en silencio, luchando contra sus propios demonios. Había pasado tanto tiempo tratando de construir una vida para Lucas sin la ayuda de David, y la idea de abrir su corazón de nuevo era aterradora. Sin embargo, a medida que David hablaba, Ana comenzó a vislumbrar una posible luz en medio de su confusión. La sinceridad en sus ojos, la fragilidad de su postura, todo parecía indicar que había cambiado. Era un hombre que buscaba redención, y no solo por sí mismo, sino por ellos y por Lucas. Ana sintió como su corazón se ablandaba, la barrera que había construido durante años comenzaba a desmoronarse. Una parte de ella quería creer que había esperanza, que podían reconstruir lo que una vez tuvieron. A medida que sus conversaciones avanzaban, Ana se dio cuenta de que el amor que había sentido por David no había desaparecido por completo. Aunque había sufrido y había aprendido a sobrevivir sin él, había una chispa que aún permanecía en su interior. Esa chispa comenzó a crecer mientras recordaba los momentos felices que habían compartido, las risas y los sueños que habían tejido juntos. Pero el miedo la mantenía alerta, temerosa de abrir la puerta a una decepción más. La noche se hizo más profunda, y cuando finalmente decidieron tomar un respiro, el ambiente se llenó de una calma tensa. David la miró a los ojos, buscando su aprobación, un indicio de que estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Ana sintió una oleada de emociones, pero antes de que pudiera hablar, la imagen de Lucas entró en su mente. ¿Qué significaría esto para él? ¿Estaría preparado para aceptar a su padre después de tantos años de ausencia? Ana se tomó un momento para procesar todo. La vida había sido dura, pero había construido algo significativo para ella y Lucas. Había encontrado su camino, su pasión por el diseño, y había trabajado incansablemente para crear un futuro mejor para ambos. Con esfuerzo, había fundado una pequeña organización que ayudaba a otras madres solteras a encontrar su camino, a empoderarse y a tener acceso a recursos que les permitieran prosperar. Era un proyecto que amaba profundamente, y en el que había volcado su corazón. Con un suspiro profundo, Ana decidió que era hora de compartir su historia. Se levantó y comenzó a hablar sobre su fundación, sobre cómo había comenzado con una simple idea y había crecido hasta convertirse en un refugio para tantas mujeres que enfrentaban luchas similares. Sus ojos brillaban mientras describía la alegría de ver a otras madres encontrar su voz, su fuerza. David escuchaba con atención, su corazón se llenaba de admiración por la mujer en la que se había convertido Ana. Con cada palabra, Ana sintió que su confianza se iba consolidando. Había encontrado su propósito y, aunque el camino no había sido fácil, había sido gratificante. David, al escucharla, sintió que su perspectiva sobre la vida cambiaba. Ya no era solo un magnate del mundo tecnológico, se dio cuenta de que quería ser parte de algo más grande, de algo que realmente importara. La idea de apoyar a Ana y su fundación lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. La conversación fluyó entre ellos, la tensión inicial se desvaneció y un nuevo entendimiento comenzó a formarse. David se dio cuenta de que su vida había estado vacía sin el amor y el compromiso que Ana representaba. No solo quería ser un padre para Lucas,
sino también un socio para Ana en su misión de ayudar a otras mujeres. La conexión que habían compartido una vez comenzó a renacer, más fuerte y más profunda que antes. Cuando la noche llegó a su fin, había una promesa no dicha, la comprensión de que ambos estaban dispuestos a dar un paso hacia lo desconocido. David se comprometió a apoyar a Ana en su fundación, y así, a medida que se acercaban a la puerta, ambos supieron que estaban en el camino hacia un nuevo comienzo. Juntos, podían transformar no solo su pasado, sino también el futuro de Lucas, convirtiendo el dolor en amor y la lucha en esperanza. Ana miró a David a los ojos, y por un instante, ambos supieron que el camino por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Con el amanecer asomando en el horizonte, una nueva vida comenzaba a tomar forma, llena de promesas y sueños compartidos. David, finalmente, había encontrado su lugar, no solo en el mundo empresarial, sino también en el corazón de Ana y en la vida de Lucas. La familia que siempre había deseado estaba al alcance de su mano, lista para ser tejida con hilos de amor, superación y un compromiso renovado.